Traders, estamos en una semana corta de trading. Lunes fue festivo para Estados Unidos. Tenemos un pequeño movimiento, ¿ok? Por encima de donde tuvimos la fuerte venta hace semana y media. Irán a empujar el precio a las ballenas por encima de estos máximos, tratando de sacudir a los fondos de inversión que tienen miles y miles de millones de dólares en venta corta. Eso es lo que tenemos que estar al pendiente esta semana. Y por supuesto, la semana entrante, donde tendremos la super noticia importante sobre la inflación de Estados Unidos. Por lo tanto, esta semana en los índices nos concentraremos en trades intradía preferentemente, de ver gaps y ese tipo de cosas. Obviamente, primero detectando alguna venta fuerte en gráficos de 15 minutos. Lo mismo tenemos para el Nasdaq. Tenemos tres velas muy pequeñas aquí por encima de los niveles importantes. Incluso el Dow tiene lo mismo en cuanto al Nasdaq y el S&P 500. El siguiente nivel obviamente serían estos máximos. Es posible que se esperen para empujar el precio allí hasta la noticia de inflación, si es que no tenemos una reversa durante la noticia de inflación. Por lo tanto, esta semana, como dije, trades sobre todo intradía de scalping en los índices. Petróleo, habíamos hablado la semana pasada que teníamos una compra escalonada aquí en el petróleo. Cada vez que caía tenemos una aguja con gran cantidad de volumen. Obviamente las ballenas mismas muy probablemente empujan el precio para comprar más a niveles más favorables para ellos y ahora finalmente sabemos qué es lo que sucedió. El miércoles tuvimos el reporte de inventario de petróleo y adivinen qué, hubo mucho más consumo de lo esperado, número uno. Número dos, después salen noticias de que Arabia Saudita no solamente va a continuar con el recorte, sino que Rusia probablemente se va a sumar al recorte de petróleo. Pero las señales ya las teníamos desde una semana antes, prácticamente hace 10 días, semana y media. Aquí fue la primera y aquí fue donde algunos de nuestros traders se colocaron alcistas y tenemos un movimiento de 15 puntos que está en el petróleo. Muy importante que aprendas a detectar la compra escalonada. Observa que no es nomás estar viendo una señal en una vela, sino una evaluación estratégica del movimiento. Y esto solo te lo da el análisis sistemático, movimiento del precio y el volumen, marco temporal múltiple. ¿Cómo lo hacen los profesionales? Muy poco traders se enfocan en esto, pero en los super movimientos que nos da. ¿Recuerdas el trade donde con un mini contrato a inicios de año ganamos $1,000? 0.1 fue porque entramos aquí y lo cerramos aquí. Y nuevamente, aquí fue una acumulación, una compra escalonada de las ballenas. ¿Y qué sucedió? Acá salió el primer anuncio del recorte de producción de Arabia Saudita que dijeron ya le habíamos informado al gobierno de Estados Unidos. Pero nosotros nos enteramos hasta acá, por eso hay este enorme gap. ¿Ok? Pero siempre hay señales en la gráfica cuando están acumulando. Muy importante aprender a detectarlo. Oro. Oro teníamos un movimiento no muy fuerte, por eso nos enfocamos en la plata la semana pasada. Noten el fuerte movimiento cerca de máximos, muy alejado de la media móvil de 20 periodos, que no nos da trades, pero sí nos informa y la usan los trades profesionales para ver cuándo el movimiento está sobreextendido. Cuando estás muy bien entrenado, tienes un ojo entrenado, lo puedes ver sin las medias móviles, pero definitivamente nos ayudan a ver la enorme separación que hay. Un movimiento sobreextendido es insostenible a largo plazo. Por lo tanto, nos enfocamos aquí, empezamos a buscar. Por lo tanto, nos enfocamos más en la plata que en el oro. Empezamos a buscar trades desde estos niveles, que ya estaba extendido el movimiento. Hicimos un par de trades de scalping. No era ese el propósito. El propósito era no perdernos la corrección cuando la tuviéramos. Y realizamos este trade el día 29. Nos empezamos a enfocar en este instrumento que parecía darnos las mejores oportunidades. El día 29, la semana pasada, hicimos un pequeño trade. Aquí teníamos señales de venta, entramos en el trade
cuando se sacó un stop donde aquí ya hubo cierta venta, pero noten cómo cada vez que caía el precio lo seguían empujando. Esto lo vamos a ver en la gráfica. Lo cerramos con una pequeña ganancia de $74. No era ese el fin, hacer un trade scalping. Sin embargo, vamos aquí a la gráfica de una hora. Y aquí lo podemos ver claramente. Noten cómo cada vez que caía el precio había nueva compra para empujarlo. ¿Ok? Y lo que hicimos después, al día siguiente, aquí está, fue este día, antes de la caída. ¿Ok? El siguiente día dio otra oportunidad. Hicimos otro trade de scalping que les vamos a mostrar ahorita. Este fue similar por $100. Aquí está una caída. ¿Ok? Es una gráfica muy pequeña, es una gráfica de 5 minutos. Entramos, sacamos nuestros $100. Había noticias importantes al siguiente día, que es el pasado viernes, nóminas no agrícolas. Por lo tanto, cerramos el trade con un pequeño scalping, nada más de $100. Durante nóminas no agrícolas, ¿okay? Nos volvió a dar la entrada que ya teníamos desde el miércoles. La entrada del miércoles de la semana pasada fue esta. Aquí donde nos dejaban caer el precio también. El día de nóminas no agrícolas nos dan un regalo. ¿Qué regalo nos dan? Este fue la primer señal. Luego caía, soportaban el precio. Nóminas no agrícolas, noten esta vela martillo alcista. Y ese es el problema de analizar solo una vela. Esta vela aislada parece compra. Y sí, sí es compra, pero solo empujan el precio hacia el cierre de esta vela donde realizaron la venta para vender en niveles más altos. Una vez que se acerca el precio aquí, ya habíamos notado algunos de nuestros traders en una sesión en vivo que hicimos y que tenemos el video por esta vez gratuito en YouTube. Mostramos como aquí es una clara venta de las ballenas. Solo empujan el precio para vender más en estos niveles. Usando esta referencia estratégica, aprovechamos esta compra que especulamos era para vender más en estos niveles para entrar en venta corta e hicimos nuestro último trade en la plata la semana pasada. Fue este trade. Es 0.02 y de dos mini contratos prácticamente, pero entramos justo en este nivel, lo cerramos justo aquí, era nuestro objetivo y aprovechamos todo el movimiento del día viernes. Noten cómo lo empujan justo a este nivel. Estando preparado con eso, viendo el instrumento varios días que está en un nivel clave, entramos en un trade muy limpio. Una sola vez pagamos comisión, $570, y eso que es solo un 0.2, equivalente a dos mini contratos. El punto es que iba a estar cerrado el mercado 2 días y medio día el lunes. Por lo tanto, decidimos cerrar el viernes. De lo contrario, hubiera sido media semana, lo hubiéramos conservado para un movimiento mayor. Aquí vemos cómo ha seguido deslizándose el precio el día de hoy. Gráfica diaria, está la gráfica de 4 horas. Este fue el movimiento que agarramos y ha continuado deslizándose el precio, pero vamos a buscar una mejor oportunidad en vez de reiniciar la posición aquí. Los bonos también hicimos un trade, los cerramos porque entró nueva venta y muy probablemente ya no se muevan mucho hasta la siguiente noticia de inflación. Bitcoin. La noticia de que ganaron un juicio contra el regulador, entró una fuerte compra, ya hubo una corrección e incluso una sacudida de los mínimos, pero la venta no se ve tan grande. En realidad la compra que hubo con la noticia es más grande que la venta que ha habido. Y esa es la parte positiva. Si se pudiera deslizar más o caer más, sin embargo, nosotros estaremos listos para comprar más. No queremos perdernos el siguiente mercado alcista. ¿Okay? Y ya están entrando compras fuertes. Hay que esperar hasta el año que entra el halving, pero aquí es más bien para acumular. Y es en la fase en la que estamos ahorita nosotros también. Vamos a ver al mercado de Forex. El mercado de Forex, tenemos el euro, tuvo un movimiento alcista, como habíamos dicho la semana pasada. Recuerdan, teníamos venta en el dólar americano y un movimiento alcista en todas las divisas. Después de la noticia de nóminas no agrícolas, vino venta del euro, está revisitando los mínimos
Si nos vamos a la gráfica diaria, tenemos que estar revisando los mínimos aquí, ya cuando la caída estaba extendido. Así que buscaremos algunos trades de intradía o un par de días. Esta semana es muy importante porque ya empiezan a salir noticias de los bancos centrales, decisiones, por ejemplo, del dólar australiano y dólar canadiense. Y hay que estar atentos ahí a esos movimientos. La libra, tenemos lo mismo, regresó a estos niveles. Australiano, que la semana pasada tomamos un trade. Recuerden que les dijimos era el mayor extendido bajista. Esta semana tenemos la decisión del Banco Central, hay que estar atentos. Vamos a la gráfica de 1 hora. Tuvimos este movimiento, ¿ok? Esta fue la señal. Entraron estas dos señales de venta que tenemos aquí. Después del movimiento alcista, cerramos el trade. Esta es nuestra cuenta auditada. Es una cuenta pequeña para demostrar que no necesitas mucho dinero, siguiendo buenas estrategias para detectar la compra y la venta de las ballenas. Te va a dar más ventajas. Esta cuenta la abrimos con $500. Ya la más que duplicamos, tenemos una ganancia de $638. No hemos hecho mucho trading en la cuenta. Se nos pasó a hacer el trade de la plata. Queríamos entrar aquí también, pero nos acordamos ya tarde. El último trade que hicimos fue el de la semana pasada, con solo 0.03 microcontratos. 0.03 que valen a 3 microcontratos. Y lo vendimos con una ganancia de $20 aproximadamente. También el dólar canadiense va a ser importante ver esta semana, ¿ok? Tenemos este movimiento alcista fuerte del dólar americano revisitando esta venta que hubo. Aquí la divisa base es el dólar americano, la corrección que tuvo. Hay que ver, tenemos una sacudida aquí y nos dio una buena entrada cuando salga la noticia del Banco Central. Dólar americano y yen japonés. Aquí en el yen japonés hay que estar atentos a una intervención de ministro de Finanzas. Recordemos que aquí fueron las dos intervenciones cuando ya les preocupó lo devaluado del yen Japón. Estamos justo sobre esos niveles. Están contra la espada y la pared. No les conviene subir tipos de interés porque la mayor parte de la deuda, siendo uno de los países o el país más endeudado, la tienen las corporaciones internas, pero por otro lado, no les conviene una divisa tan devaluada tampoco. Entonces, noten que la intervención anterior dio un movimiento de 3,000 pips, así que no se duerman en el volante, tenemos que estar aquí atentos también al yen japonés y eso es lo que tenemos para ti para esta semana.